Tenemos la visita de Nelson Reyes Estrella de la Fundación Ecología Tropical, Fundetrop, que es uno de los pilares que ha estado trabajando con la lucha por el agua. No se equivoque nadie, la lucha por el agua de todos los dominicanos y principalmente de todos los cibaeños que hemos estado enmarcados en esta lucha. Nelson, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola Nelson. Buenas tardes para este gran equipo que es un toque de queda en la tarde de Santiago. Antes de que Nelson entre con el tema de la hidroeléctrica de las placetas, he visto que tú también te has pronunciado sobre el deterioro de los humedales de Laguna Prieta. ¿En qué ha quedado eso? Porque el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, emitió una resolución prohibiendo una autorización para extraer materiales que el mismo ministerio había otorgado a una empresa para extraer materiales en los alrededores de los humedales de Laguna Prieta, ahí en el municipio de Puñal. ¿En qué está esa situación? Bien, bueno, primero decir que los humedales de Laguna Prieta es uno de los ecosistemas más completos que tiene Santiago, principalmente en esa zona, de la zona sureste de Santiago, perteneciente al municipio de Puñal. Y ciertamente que desde hace unos 5 años nosotros venimos peleando por la preservación de ese importante ecosistema de nuestra ciudad. Y recientemente, desde el Ministerio de Medio Ambiente se entregó un permiso para extraer unos 15,000 metros cúbicos de agregado de esa zona. Nosotros inmediatamente salimos al frente junto con otras organizaciones de Puñal, pero ese mismo día el ministro de Medio Ambiente suspendió ese permiso y en la actualidad se encuentra suspendido. Pero más que eso, nosotros necesitamos que el Ministerio de Medio Ambiente convierta ese espacio en modelo, como otros modelos que hay aquí en Santiago, como el Jardín Botánico, como el Parque Central, y que esa sea un área de esparcimiento para que sea parte del equilibrio que necesita la ciudad con estas altas temperaturas. Por ejemplo, en el día de ayer lo veíamos unas temperaturas que estaban en 34 grados y con una sensación térmica de un 42%. Y eso es alarmante. Por ejemplo, antes nosotros decíamos, no nos gusta la capital por el calor, pero resulta que Santiago ya está más caliente que la misma capital. Entonces se necesitan muchos espacios como ese. Y nosotros le hemos hecho el llamado y se lo seguimos haciendo al ministro del Medio Ambiente para que asuma esos espacios. Sería un legado que podría dejar el gobierno a Santiago y a todo el país, porque los asuntos ambientales no solo son del entorno donde están, sino que son de todo el país y del mundo. Así en el caso de San José de las Matas o de la Sierra, el caso de la presa, la famosa hidroeléctrica que han planificado o está construyendo el gobierno en la zona. Las objeciones que la fundación que tú presides hace son las mismas que hacen los serranos. Sí, sí, nosotros estamos en sintonía, estamos trabajando coordinados. Nosotros hicimos un estudio y ese estudio ha permitido que la persona conozca de primera mano lo que sucede aquí. Y queremos aclarar de entrada que históricamente la energía hidráulica se ha vendido como una energía limpia. Y aunque fue en su momento una energía importante, pero no una energía 100% limpia, porque tiene un impacto en el medio ambiente. Pero claro, como era la tecnología en aquel momento y no había problemas ambientales como lo existe en la actualidad, era lo que se promovía. Pero en la actualidad, ese tipo de energía se está descontinuando. Por ejemplo, en España, en las últimas 2 décadas, ese tipo de energía y crecimiento es cero, porque ellos están apostando a la fotovoltaica o solar y a la energía eólica. Y nosotros, pensando también en la realidad que tenemos en nuestro país, por ejemplo, con el agua, para nadie es un secreto que desde hace varias décadas en Santiago hay hogares que no reciben este preciado líquido. Y no es una realidad solo de Santiago. En el mundo, la estadística que ofrece Naciones Unidas establece que más de 900 millones de personas no tienen acceso a agua potable. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Bueno, que el agua cada vez tiene más problemas. Por ejemplo, se habla de que de un 2 a un 3% está privatizada. Y quizás estos proyectos también vayan en esa dinámica. Pero nosotros eso por ahora no lo hemos agotado, esa parte. Sino nosotros nos referimos al impacto ambiental que tiene esta hidroeléctrica. Y ahí nosotros hemos en ese estudio establecido unas 12 consecuencias
que provocaría esa presa. ¿Y por dónde nosotros iniciamos? Bueno, lo primero es que está en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Armando Bermúdez. Y eso de entrada es para decirle a cualquier gobierno, no, ese proyecto no se puede, porque las áreas protegidas, los parques nacionales, solo representan el 9% del territorio. Y eso no es suficiente para considerar un país sostenible, porque países como Francia, que nosotros lo analizamos, tienen un 20 o un 25% de parque nacional, lo mismo que Costa Rica. Y de hecho, eso era lo que buscaba la ley en el año, a principios de la década de 2000, que fuera un 20, un 25. Pero los intereses mutilaron la ley y al final lo que se aprobó fue un 9%. Entonces, de entrada ya ahí podemos conocer para qué son las áreas protegidas. Las áreas protegidas son ecosistemas que están diseñados para garantizar ciertos recursos que son fundamentales para las vidas. ¿Cómo cuáles? Bueno, el agua principalmente. En esa zona se produce el agua. Ahí están los grandes almacenes del agua, que cuando llueve se depositan en los bosques y esos bosques poco a poco lo van infiltrando. Entonces, ¿qué sucedería con esa presa si se hiciera en este espacio? Que nosotros podríamos tener un inmenso hoyo, pero sin agua. Porque ¿dónde se va a producir el agua? Nosotros vemos que las ciudades, mientras más urbanizadas están, menos llueve. Entonces, es un asunto de entender y ver que las nuevas dinámicas de desarrollo demandan cambios radicales. Y si no se hacen esos cambios, entonces nosotros vamos a seguir profundizando la crisis. Y esa crisis nos puede llevar a situaciones como las que se están dando, por ejemplo, en el vecino país, Haití. Entonces ahí le hablé de una de eso que nosotros hemos planteado. Pero después hay un impacto en toda la sierra, que de hecho debo decir que aquí se produce el agua en la sierra, la cordillera central, que para mí debe ser de seguridad nacional. Aquí se produce el 60% del agua que consume a nivel nacional, agua doméstica. Y eso es para que el gobierno entienda, darme un plan nacional estratégico desde Constanza hasta Monción, Santiago Rodríguez. ¿Para qué? Para delimitar qué tipo de cultivos se pueden tener aquí, qué área debes seguir implementándose, incluso que hayan más parques nacionales. Porque eso nos va a garantizar agua, nos va a garantizar aire. Además, que es un área para las especies silvestres de bosque, de los animales. Y en ese caso, entonces, la segunda parte, que son los balnearios. En estos ríos que se pretenden represar, está el río Jagua, está el río Bao. Incluso el proyecto original pretendía desviar el río Yaque del Norte desde Manabao, pero como Jarabacoa se opuso, supuestamente ellos lo sacan. No sabemos qué buena fe haya detrás de eso, porque nosotros sabemos que los proyectos inician y después se incluye todo lo que tiene. Pero en ese caso hay más de 10 balnearios que afectarían el ecoturismo de la zona. Y Sajoma, Jánico, Juncalito, La Placeta dependen principalmente de los turistas que vienen, de su misma gente cuando vienen de Estados Unidos, que van a visitar esos ríos y que en los últimos años, no solo de Santiago, sino que de todo el país, se desplazan a visitar todos estos balnearios. Entonces, si se hace esa presa, ¿qué va a suceder? Bueno, ahí entramos entonces al impacto negativo que tienen las hidroeléctricas. Y de entrada, entonces, ahí podemos decir que las hidroeléctricas producen metano, producen dióxido de carbono, porque cuando se derrumba todo el bosque, entonces el dióxido de carbono que estos han almacenado cae al agua. Y eso entonces provoca que contamina esos balnearios, el agua ya no tiene los sedimentos que se necesitan y que cae directamente, entonces eso provoca muchísimo daño a la biodiversidad y al medio ambiente. En ese caso también, otras de las consecuencias que tienen las hidroeléctricas está lo que es la variación del microclima, del clima. Y eso de una vez se siente en la salud, se siente en la dinámica de producción de la zona, que son zonas que se produce una agricultura doméstica, que desde tiempos ancestrales podríamos decir que no produce daños a la zona. Entonces, cuando se piensa en esa presa, no se piensa en nada de eso, porque nosotros vemos el proyecto y ese proyecto incluye unos túneles que hay que ver también lo que hay detrás de esos túneles, porque la gente en la zona también tiene mucha preocupación porque este proyecto que inició en el año 2005 y aún, por ejemplo, la EGI no presenta los estudios de impacto ambiental, los estudios geológicos que determinan si el suelo es sostenible para eso. Entonces, ¿qué sucede con esa parte?
que los comunitarios han mostrado cierta preocupación porque de la zona se han extraído cientos de camiones con un material que es cortado por militares y donde le ponen también un líquido negro encima. Entonces no sabemos, porque es bien sabido que la cordillera central, tanto por la parte vertiente sur como por la norte, es rica en minerales. De hecho, si ustedes van por una zona que le llaman Los Arroyos, en la misma placeta hay una zona donde la gente trae el oro de manera artesanal. Yo lo he visto, pues yo visito mucho esa zona. Entonces puede ser que detrás de eso también estén esos sectores. ¿Y qué sucede? Que eso se da directamente. Tú lo extraes de esa manera y después entonces eso te permite también extraerlo. Después con maquinaria cuando tú no tengas el agua, cuando ya esa zona sea un desierto, que en algunas partes de la sierra ya se está viendo el daño. Si nos vamos por la zona de Hinoa, en Rubio, pues donde está incluso la presa de Monción, eso es terrible lo que está sucediendo ahí. Entonces nosotros hemos iniciado esta manifestación para advertirle al gobierno, para que el gobierno se entere, porque muchas veces los proyectos se los presentan a los presidentes y es sí o sí, porque todo lo que le presentan son bendiciones, son maravillas. Pero como los presidentes no escuchan otra voz, dicen sí. Entonces ya yo creo que con estas actividades que nosotros hemos estado realizando, el presidente conoce del proyecto. Y como él ha dicho que va a gobernar con el pueblo, con las comunidades, y que si las comunidades no quieren una cosa, pues deberá decirle que no a la presa. De lo contrario, entonces nosotros estaremos procediendo legalmente. Y estamos desde hace unos 3 o 4 meses trabajando con un equipo de abogados para estar preparado en ese caso. Nelson, ¿no se ha dado una conversación, una conciliación, alternativas algunas para este caso? Bueno, nosotros nos hemos reunido con funcionarios de Yejí y de Andrade Gutiérrez. Ellos han modificado alguna cosa, por ejemplo, cuando Jarabacoa se le opone, pero ellos lo que quieren es ejecutar el proyecto a como dé lugar. Incluso le prometen muchas obras a las comunidades cuando la piden, que sabemos que no la van a cumplir, porque ya tenemos ejemplo de eso. ¿Qué sucedió con Tavera y Bao? ¿Qué sucedió con Monción, que es una presa reciente? Todavía la deuda de esta presa están ahí. Entonces, ¿verdad que ellos presentan ahí más de 100 obras que van a cumplir con eso? No, eso no es verdad. Entonces, ellos lo que quieren, en ese caso podríamos decir, extorsionar la población para que la población lo agarren como mansos y cimarrones y le apruebe el proyecto. Pero ya la sierra está monolíticamente en contra. Quizá hay algunos políticos que se mantienen, pero cuando vemos la población, y eso se demostró en la caminata del pasado domingo, la población está completamente en contra. Es interesante el dato de que, por ejemplo, la presa de Monción no ha llenado el embalse nunca por falta de agua. Es decir, la planificación ahí se veía que aparentemente iba a llenar, pero no ha llenado nunca el embalse. Y que donde se construye una presa, la temperatura aumenta mucho más de 5 grados. Aumenta en cada embalse, hay un aumento de 5 grados. Entonces, si tú le metes un aumento de 5 grados al área del Parque Armando Bermúdez, tú vas a aniquilar la biodiversidad en todo ese entorno. Entonces, y en ese caso que tú dices de Bares, que no ha llenado el embalse, resulta que el río Jagua, donde se pretende construir el embalse principal en Los Limones, ese río está muy disminuido, sí. Lamentablemente, y no tiene la capacidad para llenar ese inmenso hoyo que ellos piensan construir. Por eso es que se contempla llevar desde Bao, en Mata Grande, que es donde está el Parque Nacional Armando Bermúdez, y desde Manabao, porque no hay capacidad. Entonces eso de entrada dice que ese proyecto es totalmente insostenible. No es posible ejecutar algo así, salvo que sean los intereses, las comisiones u otros planes que hayan por detrás. Sin embargo, cuando tú dices que la población está en contra, ¿qué tanta fuerza judicial, qué tanta fuerza económica tiene la población para detener este monstruo? Bueno, yo creo que la fuerza no depende muchas veces de lo económico. Ahí la gente se manifestó y no se manejaron recursos. Quizá algunos aportaron una guagua para que la gente, pero la gente fue en motores, fue en pasola, hasta en bicicleta había en grupo.
Y yo lo invito a ustedes, incluso, si pueden hacer un viaje a algunas comunidades, como los Guayabales, Mata Grande, Rincón de Piedra, Sabaneta, y ustedes se darán cuenta. Entonces, cuando las poblaciones dicen que se van a oponer a algo, no hay nada que lo detenga, no hay recursos económicos que lo detengan. Y eso lo podemos analizar incluso desde el punto de vista político. Han habido manifestaciones en República Dominicana históricas, pero si nosotros nos vamos ahora al ámbito internacional, lo que está sucediendo, por ejemplo, en Medio Oriente, donde Estados Unidos duró 2 décadas y ahora anuncia que se retira, ¿qué sucede? Que esos mismos grupos vienen y toman su pueblo de nuevo. Entonces, las poblaciones cuando deciden algo, lo hacen de manera radical. A eso es que no queremos llegar. El Y domingo, esperamos que el presidente escuche. el domingo esa se población. llevó un primer movimiento, podríamos decir, esta caminata que se hizo en el centro de la ciudad. ¿Qué otra lucha ustedes tienen planificada en caso de que con esta del domingo no se les ponga atención? Bueno, nosotros ahora estamos en un proceso de evaluación de la caminata del domingo y una agenda que tenemos con los medios de comunicación, visitando organizaciones no gubernamentales y gubernamentales. Mañana, por ejemplo, estaremos en Santo Domingo y el jueves también, presentando ese proyecto porque tiene que llegar a todos los estamentos del Estado. Y como usted decía, desde hace varios meses venimos trabajando entonces lo que es ya los asuntos legales, que en ese caso lo que procedería sería una acción de amparo y se está trabajando en esa parte. Bueno, yo creo que Claro, bastante que explícito. Nelson es bastante explícito y ha detallado cada uno de los puntos trascendentales relacionados a este caso. Hay un punto que Nelson no te tocó en el aspecto económico. Hubo uno de los disertantes en la marcha del domingo que representó a los dominicanos en el exterior. Él habló del aporte que significan esos dominicanos en el exterior en materia de divisa. El gobierno debe prestarle atención a eso también. Sí, nosotros estamos organizando un grupo allá en Estados Unidos y en caso de eso, esa es una tecla que vamos a tocar, porque si sacan fuerza, nosotros también vamos a sacar fuerza. Y nosotros sabemos que hay funcionarios desde aquí de Santiago que están también hablando mentiras en los medios, porque por lo menos si usted va a un medio, usted tiene que ir con datos veraces, con la verdad, pero no querer desmeritar una lucha que es legítima y que la población de manera espontánea la ha hecho de esa manera. Mira cómo nosotros llegamos a la zona, la fundación, pues nosotros somos de Santiago. Son unos jóvenes que nos escriben, nos llaman, que vuelven con el proyecto de la presa, porque lo habían descontinuado. Entonces ahí se ve que es una lucha espontánea. Entonces esa es una parte que la vamos a utilizar también. Y ya desde Estados Unidos hay un grupo de serranos que se está organizando. Bueno, gracias a Nelson Reyes, Sí, señor. quien es periodista, politólogo, pero está aquí en su condición de fundador y presidente de la fundación. ¿Tú eres No, el presidente, presidente Nelson? ahora se llama Reyes Bourdieu, Ok. pero yo soy parte de la directiva. De la Fundación Fundetrop. Ecológica Tropical Fundetrop. Gracias, Nelson, por estar aquí. Siempre a la orden y gracias por la oportunidad de poder llevar las informaciones a sus radio oyentes. Gracias.